Bienvenidos nuevamente, este es el tercer módulo, la última presentación, en donde tratamos la programación inicial de la ventilación mecánica, en este caso en pacientes que tienen... Nos vamos a plantear entonces cómo se define la programación inicial en pacientes con enfermedad obstructiva, haciendo hincapié en cuáles son las estrategias para reducir inicialmente el atrapamiento aéreo. Esto no es una clase de cómo se trata el EPOC o el asma o la patología obstructiva, sino de cómo iniciamos el tratamiento de estas patologías cuando se necesitan ventilación mecánica. Después más en profundidad veremos lo demás. Veremos cómo se programa entonces inicialmente la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo. Un caso disparador, en este caso es un varón de 32 años con antecedentes de asma persistente severo, que fuma desde los 12 años 40 cigarrillos día, es decir, tiene una carga tabáquica importante. Son 20 años de fumar 2 paquetes por día, así que son como 40 paquetes año, que es una comorbilidad y una causa de asma no controlado, el que sea fumador el paciente, pero además en una ocasión requirió ARM por una exacerbación hace poco tiempo, hace un año, lo cual lo categoriza directamente como un asma severo, y además tiene otro agravante que es el tratamiento irregular, lo cual hace posible que este paciente eh, no esté controlado por ausencia de corticoides inhalados, que es lo más importante para el tratamiento del asma. Como vemos, la radiografía que tiene no es una radiografía que demuestre infiltrados nuevos. Parece una radiografía con mucha hiperclaridad, con aumento de los espacios intercostales y horizontalización costal, lo que nos indica que probablemente tenga mucho atrapamiento aéreo. Cuando nos presentan el examen físico tenemos una respiración paradojal con taquipnea y somnolencia. Esto nos tiene que alertar principalmente porque la respiración paradojal, que es la depresión inspiratoria del epigastrio, y esto implica que el diafragma no está funcionando y el paciente respira sin el diafragma, probablemente por agotamiento, porque suponemos que este paciente no tenía una incapacidad previa desde el punto de vista muscular, por sus antecedentes no lo debería tener, que la frecuencia respiratoria arriba de 40 siempre es un predictor independiente de que el paciente está crítico. Tiene unas respiraciones por arriba de 30, como indicador aislado es el que más potencia tiene para indicarnos que este paciente está críticamente enfermo. Y la somnolencia, que puede tener muchas causas, en este caso nos debe alertar sobre probablemente que el paciente tenga probable hipercapnia. Lo que seguramente le habrán hecho en la guardia son gases en sangre y fíjense, en el caso de este paciente tiene un pH de 7,22, es decir, tiene acidemia, y la acidemia se corresponde con un aumento de la carga ácida porque la PCO2 está en 60, tiene 20 puntos de aumento del dióxido y tiene una caída muy importante del pH, lo que me indica que probablemente este paciente tenga una acidosis aguda. Si un paciente que tiene una acidosis crónica, la caída del pH es mucho menor por compensación renal. Y si nos fijamos en la acidosis respiratoria aguda, 20 puntos corresponderían a un aumento en 2 puntos del bicarbonato y el paciente tiene 25 de bicarbonato. Si fuese crónico serían 7 puntos que aumenta el bicarbonato y tendría una alcalosis mucho más pronunciada. Así que nos hace pensar que todo esto es agudo. Y tiene hipoxemia que probablemente esté en relación, aunque habría que hacer el A-A, porque este puede ser un paciente que haga una telectasia, que se haya broncoaspirado, etcétera, puede estar en relación con la hipercapnia. Si hacemos un A-A y es normal, es todo secundario a eh, la hipercapnia y no tenemos nada agregado. Este no es un paciente elegible para ventilación no invasiva, como ya vamos a ver más adelante, porque la acidosis es profunda, porque está somnoliento y probablemente se pierda tiempo poniéndole ventilación no invasiva y probablemente tenga indicación de intubación orotraqueal, instrumentar la vía aérea y hacer ventilación mecánica invasiva, porque la forma como lo vamos a ventilar probablemente sea poco tolerada si fuese invasiva, si fuese no invasiva, digamos. Bien,
¿Cuál es la cuestión en la enfermedad obstructiva? La enfermedad obstructiva tiene problemas para que el pulmón se deshaga del aire que entró. ¿Y esto por qué ocurre? Porque recordemos, la expiración es pasiva. Se produce generalmente cuando el paciente respira en forma espontánea por la retracción elástica del pulmón, por su fibra elástica, que probablemente en el paciente en cuestión esté muy dañada porque ha sido gran tabaquista, y en los pacientes muy fumadores se activa las metanoproteasas que destruyen la fibra elástica y se reemplaza por colágeno. Eso ocurre en el enfisema habitualmente y puede ser que este paciente lo haya padecido. No lo tenemos confirmado, pero es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que también depende la expiración de la resistencia que tenga la vía aérea, que siempre es menor que durante la inspiración, porque la tracción que se produce sobre la fibra estructural del pulmón abre el bronquio, aunque esté muy inflamado, lo abre un poco durante la inspiración, y durante la expiración la compresión extrínseca puede realizar un trabajo de obstrucción y de atrapamiento aéreo y perpetuarlo, ¿no? La compresión dinámica, digo. Entonces, el paciente obstructivo es un paciente que no se puede despojar, no se desinfla bien, su pulmón no se puede despojar del aire que entró. Por lo tanto, nuestra misión, nuestro objetivo en estos pacientes que tienen aire atrapado es tratar de que el aire no siga siendo atrapado y no se apilen más ventilaciones, porque probablemente todo lo que entra no va a salir. Como pueden ver en el seteado inicial de este paciente, las presiones son altas, tiene 700 mililitros, es decir, para un paciente de 70 kilos estamos haciendo 10 mililitros por kilo, es lo que usaríamos en un pulmón sano, con 5 de PIB, con una fracción inspirada del 50. En un paciente que está hipoxémico probablemente requeriría fracciones más altas, por lo menos inicialmente, y lo que se puede apreciar, que es muy claro, en la curva de flujo es una curva desacelerada en donde la expiración tiene un pico, como en toda expiración, y después se desacelera, pero al desacelerarse no llega a cero y vuelve a comenzar la otra expiración. ¿Y esto por qué se produce? Porque no pudo salir todo el aire que estaba contenido dentro del tórax. Cuando la curva de flujo no llega a cero en la expiración, justo antes de la próxima inspiración, es un signo de que hay aire atrapado y que después, como veremos más adelante, es autopip y que hay que tratar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué implicancia tiene todo ese aire atrapado? Que hay mayor presión en la vía aérea por el aire atrapado, y que esa mayor presión puede ser riesgosa, no solamente porque puede destruir por sobredistensión alvéolos, sobre todo los apicales, sino que además puede aumentar el espacio muerto fisiopatológico. ¿Por qué? Porque tanta sobredistensión de los alvéolos colapsa los capilares y eso hace que unidades ventiladas no sean irrigadas, y eso condice luego en un shock obstructivo que puede ocurrir en estos pacientes. Lo que se da por pulso paradojal, que es un signo de mal asmático y asma casi fatal inminente. Es decir, es algo que va a ocurrir justo antes del paro respiratorio en estos pacientes. Así que es deleterio el aumento de la presión en la vía aérea por el aire atrapado. Tenemos que asegurarnos un tiempo expiratorio adecuado, eso es lo que tenemos que hacer. Y las estrategias son varias. Fíjense lo que ocurre en el seteado de este paciente, en donde el respirador nos permite, además de la frecuencia respiratoria, programar la relación IE. En este caso la relación IE, inspiración y expiración, es de 1-2. Y eso implica que como el paciente está ventilado a 10 ventilaciones por minuto, cada ciclo dura 6 segundos. Y como la relación es 1-2, hay 2 tiempos para la inspiración y 2 segundos para la inspiración y 4 segundos para la expiración. De modificaciones
al reducir la frecuencia respiratoria se va a aumentar los dos tiempos, tanto el inspiratorio como el expiratorio, y eso le va a dar más tiempo al pulmón para desinflarse. Esa es la medida más potente para aumentar el tiempo expiratorio. Aumentar el flujo, disminuir el tiempo inspiratorio, aumentar la relación IE son cualquiera de las tres estrategias válidas, y generalmente el fabricante nos permite una de las tres. Si nos deja utilizar el tiempo inspiratorio, indirectamente se va a aumentar el flujo. A menor tiempo inspiratorio, mayor flujo. Si solo nos permite manipular el flujo, el tiempo inspiratorio dependerá del cambio de flujo que hagamos. A mayor flujo, menor tiempo inspiratorio. Otros respiradores nos permiten modificar la relación IE, como es el caso de este simulador, y otros respiradores nos permiten programar la inspiración como un porcentaje del ciclo, no ya como relación IE, sino como un porcentaje del ciclo, y las otras variables se van a modificar automáticamente, es decir, el flujo va a aumentar a medida que disminuyamos el porcentaje de tiempo expiratorio. Es sabido que tiempos expiratorios de más de 3 segundos no demostraron mayor beneficio. Si el paciente o la programación inicial, como sucede con algunas marcas, tiene pausa inspiratoria, la debemos quitar. Luego de hacer las mediciones iniciales, donde la presión estática es relevante, uno quita la pausa, porque esa pausa o bien reduce el tiempo durante el cual se produce la inspiración o prolonga la misma. Es decir, la pausa es un tiempo en el cual no hay flujo luego que el aire entró. Si la pausa se programa dentro de la inspiración, eso acorta la inspiración y aumenta desmedidamente el flujo. Y si se produce en la expiración, es decir, posterior a la inspiración, va a reducir el tiempo expiratorio. Así que quitar la pausa es una buena medida. Por último, recordamos que el área bajo la curva de flujo implica la cantidad de volumen que va a ingresar. Los volúmenes es conveniente que sean bajos, volúmenes de 8 mililitros kilo o menos, es mejor porque a menor aire insuflado tiene que salir menos aire. Por supuesto que esto genera una hipoventilación, porque además le vamos a bajar la frecuencia respiratoria y esto va a generar hipercapnia. Pero eso no nos tiene que preocupar inicialmente, hay que tolerar la hipercapnia, ser permisivos con la hipercapnia, ya que va a tener su beneficio cuando el pulmón se desinfle y después atenderemos la hipercapnia en una segunda etapa. Como decía del flujo continuo, el área bajo la curva del flujo corresponde al volumen que vamos a insuflar. Y el área bajo la curva de un cuadrado es de menor base que el área bajo la curva de un triángulo cuando consideramos igual base. Por lo que si yo uso el mismo flujo con flujo continuo que con flujo desacelerado, que inicialmente va a ser el mismo flujo que el flujo continuo, voy a necesitar menos tiempo con flujo continuo. Así que si el respirador me lo permite, cosa que no ocurre en nuestro ejemplo, puedo pasar a flujo continuo y voy a necesitar menos tiempo. Eso no implica que vaya a bajar la presión inspiratoria, a veces no ocurre esto, y las presiones son altas, porque el flujo es alto en forma continua. ¿Qué ocurrió con este paciente? Disminuimos de 15 a 10 la frecuencia respiratoria y aumentamos la relación inspiración-expiración a 1 en 3. Y eso hizo que el tiempo expiratorio aumentara a 4 segundos y medio y 1,5 segundos el tiempo inspiratorio. Con eso logramos inicialmente disminuir las presiones en la vía aérea, y lo que se notó al principio es que a pesar de que habíamos reducido el volumen corriente, el volumen expirado era mayor que el inspirado, y eso se daba por el aire que estaba atrapado, que trataba de salir, y al tener más tiempo salía más aire del que estábamos introduciendo. Eso implicaba la reducción en el aire atrapado, que es uno de los objetivos de esta estrategia. ¿Qué va a pasar con la entrega de aerosoles? Nosotros, para disminuir la resistencia en la vía aérea, tenemos que broncodilatar. Lo podemos hacer con un nebulizador que tiene que ubicarse en la rama inspiratoria siempre, lo más lejos posible de la pieza en I, por lo menos 40 centímetros alejado de la pieza en I, y algunos respiradores tienen integrado el circuito para que en cada inspiración se produzca la aerosolización de la solución para nebulizar.
no todos los respiradores lo tienen, por lo que a veces hay que colocarlo en la pared, y eso implica un volumen adicional de aire que se va a poner de forma externa, es decir, no incluidos en el respirador, y yo para aerosolizar necesito por lo menos flujos de 8 litros por minuto, lo cual me va a estar agregando eso en las tubuladuras y eso aumenta peligrosamente las presiones. Siempre es preferible hacerlo en forma integrada con el respirador, o en lo posible, si uno tiene una aerocámara, ponerla a la rama inspiratoria y no utilizar nebulizadores, que además son reservorios de gérmenes. Si es una aerocámara y la aerocámara se puede reducir para que quede cerrada y que no fugue durante el tiempo que no necesite los aerosoles, no necesitamos abrir el circuito, lo que implica menos riesgo de contaminación. Y recordar entonces que como todos estos materiales son plásticos y cuando uno hace un disparo del gas, el gas queda absorbido en la tubuladura por la electronegatividad de los plásticos, siempre hay que hacer más de un disparo, ¿sí? Hay que coordinarlo con la inspiración, y en estudios donde se buscó a ver con cuántos disparos alcanzábamos taquicardia, en pacientes que estaban obviamente controlados, se vio que recién después de 16 disparos consecutivos se vieron aumentos de la frecuencia respiratoria. Siempre hay que asociar la frecuencia respiratoria alta a un cuadro de hipoxemia, de atrapamiento, de mayor trabajo, de lo que le está ocurriendo al paciente y no tanto de la medicación, salvo que uno exceda esta cantidad de disparos. Así que hacer 4 disparos cada 4 horas es una buena regla para recordar cómo debemos aerosolizar los broncodilatadores. Bueno, para finalizar entonces recordemos que paciente con enfermedad obstructiva inicialmente debemos utilizar volúmenes bajos para no seguir atrapando aire, frecuencias respiratorias bajas para aumentar el tiempo expiratorio, tiempos inspiratorios bajos, ya sea aumentando el flujo, disminuyendo el tiempo o aumentando la relación IE o disminuyendo el porcentaje de la inspiración dentro del ciclo, lo que nos permita el fabricante del respirador. Tolerar la hipercapnia y recordar que hay que broncodilatar al paciente para disminuir la resistencia. Finalmente, dos cuestiones respecto a la modalidad. No hay una modalidad que sea mejor que otra, pero recordar que si elegimos presión control, hay un problema, que se van a modificar a medida que disminuya la resistencia, se van a modificar los volúmenes que van a introducirse en el tórax a medida que se reduzca la resistencia, porque mejora nuestro paciente, y eso puede condicionar aumentos posteriores al autopip. Si uno no está atento a ir ajustando el descenso de la presión, vamos a tener este problema, cosa que no ocurre cuando el volumen corriente es fijo en la modalidad controlada por volumen. Por eso tiene una ligera ventaja, además de que manipular el volumen nos permite elegir la forma como se entrega el flujo. Puede ser flujo continuo, en cambio en presión control siempre el flujo va a ser desacelerado porque así lo condiciona esa modalidad. Bueno, nos vemos en la próxima entrega y gracias por su atención.